Nunca olvidaré el día en que todo cambió. Era un miércoles por la tarde y mientras preparaba la cena, escuché la puerta principal abrirse de golpe. Mi esposo Daniel entró acompañado de su madre, Isabel. Su expresión era fría y ella llevaba esa sonrisa arrogante que había aprendido a temer. «Tenemos que hablar», dijo Isabel, dejando su bolso sobre la mesa del comedor como si le perteneciera. Sabía que cuando ella decía «tenemos», no era una sugerencia. Daniel, como siempre, permaneció en silencio mirando hacia el suelo, incapaz de enfrentar la situación. «¿De qué se trata?», pregunté intentando mantener la calma. Isabel sacó un sobre de su bolso y lo dejó caer frente a mí. «Esto es un acuerdo prenupcial retroactivo», dijo con voz autoritaria. «Quiero que lo firmes». Abrí el sobre y mi corazón se detuvo. Era un documento que estipulaba que, en caso de divorcio, no tendría derecho a nada, ni a la casa, ni al dinero que habíamos ahorrado juntos. Ni siquiera ir a una compensación básica. Era como si quisiera borrar mi existencia de la vida de Daniel. «¿Qué significa esto?», me pregunté mirando a Daniel, quien aún evitaba mi mirada. «Significa que quiero proteger a mi hijo de tus intenciones», dijo Isabel con un tono venenoso. «No tienes nada cuando llegaste aquí y no deberías llevarte nada cuando te vayas». Las palabras me golpearon como un puñal. Había dejado mi trabajo, mis amigos y mi familia para mudarme con Daniel a otra ciudad, todo con la esperanza de construir una vida juntos. Ahora parecía que Isabel quería asegurarse de que yo quedara con las manos vacías si las cosas se torcían. «Daniel, ¿estás de acuerdo con esto?», pregunté esperando que me defendiera. Él levantó la mirada por un momento, pero su voz era débil y vacilante. «Mi mamá solo quiere asegurarse de que todo esté claro, por si acaso». Esa fue la primera vez que sentí que algo dentro de mí se rompía. Esa noche, después de que Isabel se marchó, enfrenté a Daniel en nuestra habitación. «¿Por qué permites que tu madre controle nuestras vidas?», le pregunté, mi voz temblando de frustración. «No es tan sencillo», respondió, evitando mi mirada una vez más. «Ella solo quiere lo mejor para nosotros». «Esto no es lo mejor para nosotros», grité. «Es lo mejor para ella y lo sabes». Pero Daniel no respondió. Se limitó a darse la vuelta y meterse en la cama, como si ignorarme fuera la solución a todos nuestros problemas. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros y planes. Sabía que no podía dejar que Isabel siguiera controlando mi vida. La mañana siguiente, mientras Daniel estaba en la ducha, revisé su teléfono. Sabía que estaba mal, pero necesitaba respuestas. Lo que encontré me dejó helada. Mensajes entre Isabel y él, planeando cómo convencerme de firmar el acuerdo, incluso considerando manipularme emocionalmente si era necesario. Ese fue el momento en que tomé una decisión. No iba a ser su víctima. Con un plan en mente, empecé a actuar. Guardé una copia de los mensajes en mi teléfono y busqué un abogado, alguien que pudiera asesorarme sobre cómo proceder. También comencé a observar a Isabel más de cerca. Si ella quería destruirme, yo iba a descubrir todos sus secretos primero. Lo que no sabía era que Isabel tenía un pasado lleno de sombras y estaba a punto de desenterrarlo todo. Los días siguientes se sintieron como una guerra fría. Isabel venía a casa con más frecuencia, siempre con ese aire de superioridad, revisando cada rincón como si estuviera buscando algo que criticar. Cada vez que nos veía juntos, soltaba comentarios sarcásticos que, aunque disfrazados de bromas, estaban cargados de veneno. «Daniel, no olvides que tú trabajas para mantener esta casa. Hay personas que no aportan nada, pero disfrutan de todo», decía, mirándome directamente. Decidí no reaccionar. Sabía que Isabel buscaba provocarme, y yo necesitaba mantener la calma mientras desarrollaba mi plan. Por las noches, mientras Daniel dormía, yo investigaba. Encontré detalles interesantes sobre los negocios de Isabel. Parecía ser una mujer ejemplar, dueña de una cadena de tiendas de antigüedades, pero sus finanzas tenían movimientos sospechosos. Hacía transferencias constantes a cuentas en el extranjero y había demandas archivadas por antiguos empleados que la acusaban de fraude. Un día, mientras Isabel estaba en la sala, aproveché para inspeccionar su bolso, que siempre dejaba sobre la mesa como si el mundo le perteneciera. En su interior encontré un pequeño cuaderno. Entre las notas y números de teléfono había algo que llamó mi atención. Una dirección y un nombre desconocido. Lo apunté rápidamente antes de que pudiera regresar. Esa misma tarde fui a investigar. La dirección me llevó a una casa modesta en un barrio al otro lado de la ciudad. Toqué la puerta con el corazón acelerado y me recibió una mujer de unos 40 años, con una expresión de sorpresa al verme. «¿Quién es usted?», preguntó con cautela.
Disculpe, mi nombre es Mariana, estoy casada con Daniel, el hijo de Isabel. Su rostro cambió de inmediato, como si mi presencia le causara incomodidad. No sé por qué está aquí, dijo intentando cerrar la puerta. Espere, por favor, solo quiero saber por qué Isabel tiene esta dirección en su cuaderno. La mujer suspiró, evidentemente atrapada entre el miedo y el deseo de hablar. Finalmente me hizo pasar. Soy Laura, dijo mientras me ofrecía asiento. Trabajé para Isabel hace años. Laura me contó una historia que me dejó sin palabras. Según ella, Isabel había comenzado como una empresaria honesta, pero su ambición la llevó a cruzar límites. Había estafado a empleados, socios y hasta a su propio hermano. Laura había sido una de las víctimas y aunque intentó demandarla, Isabel la intimidó hasta el punto de arruinar su vida personal y profesional. Esa mujer no tiene límites. Si está detrás de ti, ten cuidado, es capaz de destruirte, me advirtió. Salí de esa casa con una mezcla de miedo y determinación. Ahora entendía el verdadero alcance de Isabel y su capacidad para manipular. Pero también sabía que su pasado turbio podía ser mi arma más poderosa. Esa noche, cuando Isabel vino a cenar, me senté frente a ella con una sonrisa falsa. ¿Firmaste ya el acuerdo?, preguntó con frialdad mientras cortaba su carne. Todavía no lo he decidido, respondí mirándola fijamente. Quiero asegurarme de que todo sea justo para ambos. Ella levantó una ceja como si estuviera evaluando mi respuesta. No tienes nada que decidir, Mariana. Esto es por el bien de mi hijo. Quise reírme. Por el bien de su hijo. Repetía siempre, pero era evidente que todo giraba en torno a su necesidad de control. Sin embargo, me limité a asentir, dándole la ilusión de que había ganado. Después de la cena, mientras Isabel y Daniel hablaban en la sala, aproveché para enviarle un mensaje a Laura. Quería que me ayudara a contactar a las otras personas que habían sido víctimas de Isabel. Si lograba reunir suficiente información, podía usarlo como un as bajo la manga. Al día siguiente me reuní con Laura y 3 antiguos empleados de Isabel. Cada uno tenía historias diferentes, pero igual de perturbadoras. Una mujer había perdido su casa debido a un acuerdo fraudulento que Isabel la obligó a firmar. Otro hombre había sido despedido injustamente, después de descubrir que Isabel manipulaba los ingresos de su negocio para evadir impuestos. Todos tenían pruebas, documentos, correos electrónicos e incluso grabaciones. Con esto podríamos denunciarla, dije, aunque sabía que sería un proceso largo y complicado. No es tan sencillo. Isabel tiene contactos poderosos. Si vamos directamente contra ella, lo más probable es que termine destruyéndonos a todos antes de que podamos exponerla. Respondió Laura. Tenía razón. Necesitaba un plan más inteligente, algo que la pusiera en evidencia sin que pudiera contraatacar. Esa noche dejé una nota en el bolso de Isabel mientras ella estaba en la cocina. Decía: sé todo sobre Laura y los otros. Si no retrocedes, haré público lo que encontré. Cuando Isabel descubrió la nota, su reacción fue exactamente lo que esperaba. Su rostro se puso pálido y por primera vez perdió su compostura. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Daniel al notar su expresión. Nada, respondió rápidamente, guardando la nota en su bolso. Pero yo sabía que había logrado sembrar el miedo en su mente. A partir de ese momento, Isabel empezó a actuar diferente. Venía con menos frecuencia, y cuando lo hacía, evitaba quedarse a solas conmigo. Sin embargo, su comportamiento cambió de nuevo un día cuando encontré una carta en nuestra cama. Era una amenaza escrita con su letra. Si sigues jugando conmigo, terminarás perdiendo más de lo que crees. Era un aviso claro de que Isabel no se detendría, pero no tenía idea de que yo estaba un paso adelante. Después de encontrar la amenaza en nuestra cama, sentí como la ira y el miedo competían dentro de mí. Pero en lugar de dejarme intimidar, usé esa emoción para fortalecer mi determinación. Si Isabel quería jugar sucio, yo estaba dispuesta a enfrentarla en su propio terreno. Empecé a preparar mi contraataque. Con la ayuda de Laura y los otros antiguos empleados, recopilé más pruebas del pasado oscuro de Isabel. Pero necesitaba algo más. Sabía que para exponerla de forma definitiva debía encontrar una conexión que involucrara a Daniel, porque eso obligaría a mi esposo a abrir los ojos. Una tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, aproveché la oportunidad para revisar sus cosas en busca de información. En un cajón de su escritorio encontré un sobre con papeles bancarios que no reconocía. Mi sorpresa fue enorme al descubrir que había una cuenta conjunta entre él e Isabel, con grandes sumas de dinero que claramente no provenían de su salario. ¿De dónde viene todo esto?, me pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. Decidí tomar fotos de los documentos como respaldo y buscar asesoramiento legal.
Esa noche cuando Daniel llegó a casa lo enfrenté. ¿Por qué tienes una cuenta bancaria con tu madre?, pregunté directamente, sosteniendo mi teléfono con las fotos de los documentos. Daniel me miró con una mezcla de sorpresa y culpa. ¿Qué estabas haciendo revisando mis cosas?, respondió claramente incómodo. Eso no importa ahora, lo que quiero saber es por qué compartes una cuenta con Isabel y de dónde proviene ese dinero. Vaciló antes de responder, pero finalmente lo hizo. Mi mamá maneja ciertas inversiones y me pidió que pusiera mi nombre en la cuenta para facilitar algunos trámites. ¿Trámites?, repetí con incredulidad. Daniel, esto no tiene sentido. ¿Sabes en qué está invirtiendo? No me involucro en esos detalles, respondió, intentando esquivar mi mirada. Ese fue el momento en que comprendí que Isabel no solo manipulaba a Daniel emocionalmente, sino que también lo usaba como un instrumento para ocultar sus actividades turbias. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Las transferencias al extranjero, las cuentas bancarias, los fraudes del pasado, todo apuntaba a que Isabel estaba usando a Daniel para protegerse legalmente. El plan se refina. Decidí que era hora de actuar de manera más directa. Fui a ver a un abogado especializado en derecho familiar y financiero. Le mostré las pruebas que había recopilado y le expliqué la situación. «Tienes suficientes elementos para tomar medidas legales», me dijo el abogado, «pero también debes protegerte. Si firmas ese acuerdo prenupcial, podrías perder cualquier derecho en caso de que esto escale». La advertencia fue clara. Aunque mi objetivo era exponer a Isabel, no podía ignorar mi propia seguridad. Ese mismo día recibí un mensaje de Laura. Había encontrado un documento crucial, un contrato falso que Isabel había usado para apoderarse de una propiedad que pertenecía a su hermano. Ese documento era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Con él podía demostrar que Isabel tenía un patrón de comportamiento fraudulento. El encuentro decisivo. 2 días después, Isabel apareció sin previo aviso en nuestra casa. Como de costumbre, su presencia llenó el ambiente de tensión. Daniel parecía nervioso, como si supiera que algo estaba por suceder. «¿Ya firmaste el acuerdo?», preguntó Isabel directamente, ignorando cualquier saludo. Me tomé un momento antes de responder, saboreando el suspenso. «No lo haré», dije finalmente mirándola a los ojos. La sonrisa que siempre llevaba se desvaneció. «¿Qué dijiste?». «Dije que no lo haré, y además tengo algo que mostrarte». Saqué mi teléfono y mostré las fotos de los documentos bancarios, los mensajes que había encontrado en el teléfono de Daniel y la copia del contrato falso que Laura había conseguido. «Sé todo sobre tus negocios, Isabel, y estoy lista para llevar esto a las autoridades». Por primera vez vi miedo en sus ojos. Intentó recuperar la compostura, pero su voz temblaba. «No sabes con quién estás jugando, niña», dijo intentando intimidarme. «Si haces algo, terminarás arrepintiéndote». «Es una amenaza», respondí desafiándola, «porque tengo suficientes pruebas para hundirte». Isabel se giró hacia Daniel buscando su apoyo. «Vas a dejar que esta mujer destruya a tu familia». Daniel estaba pálido, atrapado entre nosotras, pero para mi sorpresa finalmente habló. «Mamá, creo que deberíamos hablar de esto con calma». Su respuesta no fue lo que esperaba, pero al menos mostraba que comenzaba a cuestionarla. La última jugada de Isabel. Esa noche, después de que Isabel se fue, Daniel y yo tuvimos una conversación difícil. Le expliqué todo lo que había descubierto y lo enfrenté con la realidad de cómo su madre lo estaba usando. «Daniel, tienes que abrir los ojos. Ella no está protegiéndote, te está manipulando». Él permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de responder. «No sé qué hacer, es mi mamá». Mi corazón se rompió un poco al escuchar esas palabras, pero también comprendí que Daniel necesitaba tiempo para procesar todo. Al día siguiente encontré una carta más en nuestra cama. Esta vez no era una amenaza directa, sino una súplica. «Daniel, no dejes que Mariana destruya nuestra relación. Ella solo quiere separarte de tu verdadera familia». Su manipulación era evidente, pero también mostraba que estaba desesperada. Isabel nunca la había imaginado que yo tendría el valor de enfrentarla. Esa misma noche, mientras Daniel dormía, envié un correo electrónico anónimo a una periodista local, adjuntando parte de las pruebas que tenía contra Isabel. No era mi intención destruirla públicamente todavía, pero quería que supiera que estaba lista para hacerlo si no retrocedía. Las semanas siguientes se sintieron como una batalla silenciosa, donde cada movimiento era estratégico. Isabel ya no aparecía en nuestra casa tan a menudo, pero su presencia se sentía en cada rincón. Las llamadas a Daniel aumentaron, siempre cargadas de victimismo. «Hijo, no sé qué hice para merecer esto.
Mariana está arruinando nuestra familia. ¿Es esto lo que quieres?, le decía. Y aunque Daniel intentaba mantenerse neutral, era evidente que estaba afectado. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi plan. Mi correo a la periodista había surtido efecto. Me respondió interesada en las pruebas y en contar la historia de las víctimas de Isabel. Sin embargo, aún no era el momento de exponer todo. Necesitaba que Isabel cometiera un error más grande, uno que la hundiera sin posibilidad de defenderse. La cena familiar. Una tarde Daniel llegó con una noticia inesperada. Mi mamá quiere que vayamos a cenar este sábado. Dice que quiere arreglar las cosas contigo. Mi instinto me decía que aquello era una trampa, pero acepté. Sabía que cualquier intento de reconciliación sería solo un espectáculo para demostrar su poder. Cuando llegamos a la casa de Isabel, el ambiente era frío. La mesa estaba impecablemente servida, como si quisiera impresionar, pero la tensión era evidente. Mariana, me alegra que hayas venido. Creo que es hora de dejar nuestras diferencias atrás, dijo Isabel con una sonrisa forzada. No respondí de inmediato. Observé sus ojos buscando cualquier señal de su verdadera intención. Estoy aquí porque Daniel lo pidió, pero quiero dejar algo claro. No voy a tolerar más manipulaciones ni amenazas. Su expresión se endureció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. No sé de qué hablas, querida. Todo lo que he hecho es proteger a mi hijo. La cena continuó en medio de comentarios tensos y miradas cargadas de significado. Pero lo más sorprendente llegó al final, cuando Isabel trajo una carpeta y la colocó sobre la mesa. Esto es para ti, Mariana. Espero que lo firmes y podamos avanzar como una familia. Era otra versión del acuerdo prenupcial, pero esta vez con cláusulas aún más estrictas. Si lo firmaba, renunciaba a cualquier derecho no solo sobre los bienes de Daniel, sino también sobre cualquier propiedad que adquiriera en el futuro. No pienso firmar esto, dije empujando la carpeta hacia ella. Entonces no tienes lugar en esta familia, respondió Isabel dejando caer finalmente la máscara. Una alianza inesperada. Esa noche mientras volvíamos a casa, Daniel estaba visiblemente perturbado. ¿Por qué no puedes simplemente firmarlo? Así evitamos problemas con mi mamá. Su insistencia me dolió profundamente. No lo entiendes, Daniel. Esto no se trata del acuerdo, se trata de control. Tu mamá quiere asegurarse de que nunca tome decisiones sin que ella tenga el poder de intervenir. Él no respondió, pero sabía que comenzaba a ver la verdad. Esa noche dormimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al día siguiente recibí una llamada inesperada de Laura. Había descubierto algo nuevo. Isabel está vendiendo propiedades a nombre de Daniel, pero sin que él lo sepa, me dijo con voz urgente. Encontré registros de 2 propiedades transferidas recientemente. Esto era más grande de lo que imaginaba. Isabel no solo manipulaba a Daniel emocionalmente, sino que también estaba cometiendo fraude con su nombre. Decidí que era hora de actuar. Reuní todas las pruebas que tenía, los documentos bancarios, las transferencias de propiedades, los testimonios de sus antiguos empleados y redacté un informe detallado. Con la ayuda del abogado, presentamos una denuncia anónima ante las autoridades. El escándalo estalla una semana después. Las noticias locales comenzaron a reportar irregularidades en los negocios de Isabel. Aunque no mencionaron su nombre directamente, las descripciones eran inconfundibles. Esa noche recibí una llamada de Isabel. ¿Qué hiciste?, gritó su voz llena de rabia. Solo hice lo que tenía que hacer. Ya no voy a permitir que sigas manipulando a Daniel ni a nadie más. Esto no ha terminado, Mariana. Te arrepentirás. Colgué temblando pero satisfecha. Sabía que había dado el primer golpe importante, pero también que Isabel no se detendría tan fácilmente. Daniel descubre la verdad. El impacto de las noticias fue inevitable. Daniel comenzó a recibir llamadas de bancos y abogados, preguntándole sobre las propiedades y las transferencias. Al principio estaba confundido, pero cuando le mostré las pruebas que había recopilado, su confusión se transformó en incredulidad. ¿Mi mamá hizo todo esto?, preguntó con lágrimas en los ojos. Sí, Daniel, lo usó todo, tu nombre, tu confianza, todo para protegerse a sí misma. Fue un momento doloroso para él, pero también necesario. Por primera vez, comenzó a cuestionar seriamente a su madre. No puedo creerlo, siempre pensé que lo hacía por nuestro bien. Eso es lo que ella quería que creyeras, pero ahora tienes que decidir de qué lado estás. Isabel contraataca. Como era de esperarse, Isabel no se quedó quieta. Una semana después de las noticias recibí una citación legal. Me estaba demandando por difamación. Su estrategia era clara:
intentaba intimidarme y desviar la atención de sus propios problemas legales. Mi abogado me aseguró que no tenían nada que temer, ya que la evidencia que habíamos presentado era sólida. Pero el conflicto escaló aún más cuando Isabel intentó convencer a Daniel de que testificara en su favor. «Hijo, todo esto es un malentendido. Mariana me está atacando porque quiere alejarte de mí», le dijo llorando durante una visita inesperada a nuestra casa. «Mamá, he visto las pruebas. No puedo seguir ignorando lo que has hecho». Sus palabras la dejaron en shock. Por primera vez, Daniel se estaba posicionando a mi lado y eso la enfureció aún más. El juego final. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Isabel estaba acorralada, pero aún tenía recursos para pelear. Mientras tanto, yo me preparaba para cerrar este capítulo de una vez por todas. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y estrategias. Isabel, acorralada por las investigaciones y el distanciamiento de Daniel, se volvió más agresiva en sus tácticas. Recibí mensajes anónimos en mi teléfono, todos llenos de amenazas veladas. «Sabes que no estás preparada para enfrentarte a mí. Lo que has empezado te va a costar caro, Mariana». No necesitaba confirmarlo, sabía perfectamente quién estaba detrás de esos mensajes. Pero en lugar de intimidarme, reforzaron mi determinación. Isabel estaba perdiendo el control y eso significaba que mis acciones estaban funcionando. El cambio en Daniel. Una noche después de la cena, Daniel finalmente rompió el silencio que había mantenido desde que las pruebas contra su madre salieron a la luz. «Mariana, he estado pensando mucho en todo esto. Nunca imaginé que mi mamá fuera capaz de algo así». Lo miré, tratando de contener la emoción que sentía al escuchar esas palabras. «Sé que es difícil, Daniel. Yo tampoco quería creerlo al principio, pero las pruebas son claras». Él asintió, con la mirada perdida en su taza de café. «Siento no haberte apoyado antes. Me costaba aceptar que mi mamá pudiera ser tan manipuladora». «Lo importante es que ahora lo entiendes», respondí tomando su mano. «Pero necesitamos estar unidos, porque Isabel no se rendirá tan fácilmente». Daniel se quedó callado unos segundos y luego me miró con determinación. «Haré lo que sea necesario para protegernos, Mariana. Estoy contigo». Sus palabras fueron un alivio, pero sabía que aún nos quedaba mucho por enfrentar. La revelación final. Mientras las investigaciones sobre Isabel avanzaban, descubrí algo que cambió todo el panorama. Laura, mi aliada en este proceso, encontró un documento que vinculaba directamente a Isabel con un esquema de lavado de dinero. Este documento, un contrato firmado por Isabel, también incluía el nombre de Daniel, aunque estaba claro que él no tenía idea de su existencia. Cuando le mostré el documento a Daniel, su rostro se llenó de incredulidad y rabia. «¿Cómo pudo hacerme esto?», dijo apretando el papel con fuerza. «Me usó como un escudo para protegerse. Por eso es importante que tomemos una decisión ahora», dije con firmeza. «Si no actuamos, Isabel podría arrastrarte con ella». Fue en ese momento cuando Daniel tomó la decisión más difícil de su vida. «Hagamos lo que sea necesario. Estoy dispuesto a testificar contra ella». La confrontación en el juzgado. La demanda de Isabel contra mí fue el escenario perfecto para enfrentarla públicamente. Sabía que ella esperaba intimidarme en el tribunal, pero lo que no imaginaba era que tenía todo preparado para exponerla. El día del juicio, el ambiente en la sala estaba cargado de tensión. Isabel entró con su característico aire de superioridad, pero su mirada traicionaba el nerviosismo. Daniel y yo estábamos sentados juntos, presentando un frente unido. Cuando llegó mi turno de hablar, entregué al juez toda la evidencia que había reunido, los documentos bancarios, los contratos fraudulentos y el testimonio de los antiguos empleados de Isabel. Cada pieza de información dibujaba un cuadro claro de sus manipulaciones y delitos. «Esto es un ataque personal contra mí», dijo Isabel intentando mantener la compostura. «Mariana siempre ha querido separarme de mi hijo». «Señora Isabel, las pruebas son contundentes», respondió mi abogado. «Esto no se trata de una disputa familiar, sino de sus acciones ilegales». Cuando Daniel subió al estrado, el momento fue aún más impactante. Mi madre siempre ha sido una persona dominante, pero nunca pensé que pudiera usar mi nombre para cubrir sus actividades. Estoy aquí porque quiero que la verdad salga a la luz. Las palabras de Daniel fueron un golpe devastador para Isabel. Por primera vez, parecía verdaderamente vulnerable. El desenlace legal. Tras semanas de deliberaciones, las autoridades tomaron acción contra Isabel. Fue acusada formalmente de fraude y lavado de dinero, y se ordenó el congelamiento de todas sus cuentas bancarias. Aunque el proceso judicial continuaría por meses, el impacto inmediato fue claro.
Isabel ya no tenía el control que había ejercido durante años. Pero no fue solo su caída legal lo que marcó un cambio. La familia, que durante mucho tiempo había sido manipulada por ella, comenzó a distanciarse. Incluso sus aliados más cercanos empezaron a cuestionar su lealtad. La decisión final. A pesar de su caída, Isabel intentó mantener el contacto con Daniel. Lo llamaba constantemente, intentando jugar la carta de la víctima. Hijo, todo esto es un malentendido. Sabes que siempre hice todo por ti. Pero Daniel, aunque dolido, se mantuvo firme. Mamá, necesito espacio. No puedo seguir permitiendo que manipules mi vida. Isabel no aceptó su decisión fácilmente, pero al final no tuvo más opción que retroceder. Por mi parte, decidí que era momento de priorizar mi bienestar y el de nuestra relación. Sabía que Isabel siempre estaría presente de alguna manera, pero ya no tendría el poder de controlarnos. Una noche, mientras Daniel y yo estábamos sentados en la sala, me miró con una mezcla de tristeza y gratitud. Gracias por no rendirte, Mariana. Sin ti nunca habría visto la verdad. Lo importante es que ahora estamos juntos en esto. Nos abrazamos sabiendo que el camino no había sido fácil, pero también sintiendo la paz de haber enfrentado la tormenta y salido más fuertes. El final de la batalla no fue explosivo ni dramático. Fue el silencio el que lo dijo todo. Isabel, quien siempre había gritado más fuerte que nadie para imponerse, de pronto dejó de tener voz. La noticia de sus crímenes había recorrido los círculos sociales a los que ella tanto valoraba. Su reputación, esa que cuidaba como un tesoro, se había desmoronado en cuestión de semanas. El encuentro final. Un mes después de su caída legal, recibí una llamada inesperada. Isabel quería verme una última vez. Mi primer impulso fue rechazarla, pero después pensé que quizá necesitaba cerrar ese capítulo cara a cara. ¿Estás segura de esto?, preguntó Daniel preocupado. Sí, respondí con firmeza. No lo hago por ella, lo hago por mí. Quiero que entienda que ya no tiene poder sobre nosotros. Nos encontramos en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Cuando llegué, Isabel ya estaba allí, sentada junto a una ventana, con la mirada perdida. No era la mujer altiva y dominante que conocí. Se veía demacrada, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Gracias por venir, dijo con una voz apenas audible. Me senté frente a ella sin responder. No iban a hacer esto fácil. Quería hablar contigo, Mariana. Quería entender por qué hiciste todo esto. Solté una pequeña risa amarga. ¿Por qué lo hice? ¿De verdad no lo sabes, Isabel? No fui yo quien lo empezó. Fuiste tú quien intentó controlar mi vida, quien nos quiso destruir a Daniel y a mí. Solo me defendí. Isabel bajó la mirada, pero no tardó en recuperar algo de su vieja actitud. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo. Las mujeres como tú solo traen problemas. Las mujeres como yo, respondí sintiendo cómo hervía mi sangre. No, Isabel. Las mujeres como yo luchamos por lo que es justo. No nos dejamos pisotear. Ella no respondió. Solo me miró con frialdad, como si todavía no entendiera cómo había perdido. Quiero que sepas algo, continué. Ya no tienes poder sobre nosotros. No puedes manipularnos ni amenazarnos. Y si intentas volver a hacerlo, no dudaré en defender lo que es mío otra vez. Isabel me observó por un largo rato, y por primera vez vi algo parecido a respeto en sus ojos. No sé si fue porque finalmente entendió que no podría derrotarme, o porque vio en mí a alguien que no se doblegaría jamás. Esto no ha terminado, dijo finalmente con un tono más suave que de costumbre. Pero supongo que por ahora has ganado. No se trata de ganar, Isabel. Se trata de vivir en paz, algo que tú, por desgracia, nunca has entendido. Me levanté y la dejé allí, sentada frente a su taza de café fría, con su orgullo hecho pedazos. Cuando salí del café, sentí que una carga enorme desaparecía de mis hombros. Había enfrentado a mi peor enemigo y había salido victoriosa. La nueva vida. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Isabel, ocupada con sus problemas legales, dejó de ser una presencia constante en nuestras vidas. Daniel y yo reconstruimos nuestra relación desde las bases, con más confianza y honestidad que nunca. No sé cómo lo hiciste, Mariana, me dijo un día mientras paseábamos por el parque. Siempre creí que mi mamá era invencible, pero lograste lo que nadie pudo. No fue fácil, Daniel, pero lo importante es que ahora entendemos lo que significa tener una familia real. Una familia donde hay respeto y amor, no control y manipulación. Él asintió sonriendo. Gracias por no rendirte. Poco a poco empezamos a construir nuestro futuro, lejos de las sombras del pasado. Decidimos mudarnos a una nueva casa, un lugar que no tuviera recuerdos de los años difíciles. Fue una decisión simbólica.
Una manera de cerrar ese capítulo y empezar de nuevo. Una nota inesperada. Un día, mientras desempacaba cajas en la nueva casa, encontré un sobre en mi bolso. Era extraño porque no recordaba haberlo puesto allí. Al abrirlo encontré una nota escrita a mano con una letra que reconocí de inmediato. Era de Isabel. Mariana, puede que no lo entiendas ahora, pero todo lo que hice fue por amor. A mi manera quise proteger a Daniel. Tal vez fallé, tal vez me equivoqué, pero nunca dudes de que mi intención siempre fue cuidar a mi hijo. No espero tu perdón, pero sí quiero que sepas que, aunque no me veas, siempre estaré allí. Porque al final del día somos familia, nos guste o no. No supe qué sentir al leerla. Por un lado, me dio rabia que siguiera justificando sus acciones. Por otro, me sorprendió ver algo parecido a vulnerabilidad en sus palabras. Decidí guardar la nota no como un recuerdo de ella, sino como un símbolo de lo que había superado, la verdadera victoria. Meses después, la vida había vuelto a la normalidad. Daniel y yo éramos más fuertes que nunca, y yo había recuperado mi confianza, mi paz y mi identidad. Un día, mientras tomaba un café en nuestra nueva sala, pensé en todo lo que había pasado. Recordé cada insulto, cada amenaza y cada lágrima. Pero también recordé la fuerza que había encontrado dentro de mí. A veces la familia puede ser nuestro mayor enemigo, pero también puede ser una fuente de amor y resiliencia. Aprendí que no siempre podemos cambiar a las personas, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas, y yo elegí luchar. Isabel seguía allí en alguna parte aferrándose a su orgullo y a su versión distorsionada de la realidad. Pero ya no me importaba. Su poder sobre mí se había desvanecido y eso era lo que realmente importaba. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel sentándose a mi lado. En lo afortunados que somos de tener esta segunda oportunidad, respondí sonriendo. Él tomó mi mano y me miró con cariño. Nos la ganamos, Mariana, nadie nos la regaló, tenía razón. Cada paso, cada batalla había valido la pena. Ahora éramos libres. Mientras miraba por la ventana supe que el futuro era nuestro. No importaba lo que hubiera quedado atrás, porque habíamos construido algo real, algo que ni siquiera la tormenta más fuerte pudo destruir.